Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más nos encontramos en otro video de Derecho Agroambiental. Estuve un poco perdido, ¿no?, sobre esta situación de los videos aquí en YouTube, debido a que, bueno, mi persona postuló para juzgado agroambiental aquí en Capital, y bueno, desde mayo, ¿no?, hasta la fecha de hoy estoy fungiendo funciones en un juzgado agroambiental, situación por la que estuve estudiando más, leyendo más, ya que, bueno, cuando trabajas en un lugar tienes más acceso a información, ¿no? En esa situación estuve ocupado, ¿no?, con todo el trabajo y demás. Si bien la jurisdicción agroambiental es nueva, vienen casos muy pesados, ¿no? Por ejemplo, estamos llevando una acción ambiental que la verdad es muy complicado, ¿no?, muy pesado. Sin embargo, le estoy dedicando, ¿no?, tiempo según a mis conocimientos también que he adquirido todo este tiempo en el juzgado agroambiental para basarme en esa situación, ¿no?, de cómo procede, qué pasa si esto o el otro, ¿no? En tal sentido, con los conocimientos ya adquiridos, ¿no?, en toda mi experiencia que tuve desde la universidad en sí, desde que fui auxiliar de docencia en esta materia de derecho agroambiental, procesal agroambiental, hasta la fecha de hoy, ¿no?, estamos cumpliendo funciones de lo que es la judicatura agraria. Fue algo nuevo, ¿no?, la verdad, ejercer en un juzgado agroambiental, si bien vimos casos y demás. Antes de ello yo estaba trabajando en impuestos nacionales, luego me fui a notaría y bueno, ahora estoy en juzgado agroambiental, ¿no? Entonces, bueno, empezando ya con el video, ¿no? Otra vez retomando aquí los videos de agroambiental. Si bien es un área que no es tan estudiada, si ustedes ven videos en YouTube no hay mucho, ¿no?, de agroambiental, no hay muchos libros en agroambiental que yo también busco, ¿no?, material para estudiar mejor la materia, en base a la experiencia, en base a la jurisprudencia que encontramos en materia agroambiental es que podemos realizar también estos videos, ¿no? Es por ello que en esta ocasión vamos a estudiar lo que es la conciliación en la jurisdicción agroambiental, ¿no? Y quien les habla, Jaime Saavedra Colque, ahí está mi número de celular. Muchos ya me han escrito, cualquier duda, cualquier situación que tengan, estoy dispuesto a ayudarles, ¿no? Bien, comencemos. Como les decía, al trabajar en un juzgado agroambiental tienes acceso a libritos, a revistas, que tal vez no es tan común que lo encuentres en la calle o a la venta, ¿no? En tal sentido, yo cuando entré vi, ¿no?, este protocolo de conciliaciones interculturales en materia agroambiental que lanzó el Tribunal Agroambiental, ¿no? Lanza varios libros el Tribunal Agroambiental, jurisprudencia, ¿no?, guías, que dicen, ¿no?, que lo mandan a las delegaciones departamentales. Sin embargo, cuando yo estaba fuera del juzgado agroambiental, iba a las delegaciones departamentales y me decían que se había acabado, ¿no? Entonces, ahora que estoy ahí, bueno, tengo acceso, ¿no?, a estos libros y demás, guías que hay en materia agroambiental, ¿no? Nos capacitan constantemente. Otro aspecto es, por ejemplo, de las guías de peritaje en materia agroambiental, ¿no? Entonces es muy importante conocer todos estos aspectos. Y estudiando más este fondo, este protocolo de conciliaciones interculturales en materia agroambiental, es que también pudimos entender mejor cómo se realiza la conciliación en materia agroambiental. Porque de todas las causas que he visto que hasta ahora han entrado, un 80%, un 70% son conciliaciones, ¿no? Y también en base al servicio a la sociedad, en base al principio de informalidad que hay en la conciliación y más aún en materia agroambiental, no hay muchos aspectos que se pasan por encima que en el materia ordinaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, basándonos en este protocolo de conciliaciones interculturales del Tribunal Agroambiental, es por ello que vamos a basarnos, ¿no?, en estos aspectos. Comenzando, ¿no?, ¿qué es la conciliación? Esto muchos abogados, ¿no?, deben saber qué es la conciliación, ¿no? Es un medio alternativo de solución de conflictos que mediante el diálogo y el acceso a una justicia de paz se llega a un acuerdo. La ley 708, en su artículo 20, ¿no?, la ley 708 de conciliación y arbitraje, nos dice que es un medio alternativo de solución de controversias al que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acceden libre y voluntariamente antes, durante un proceso judicial o arbitral, con la colaboración de una o un tercero imparcial denominado conciliador, que se ejercitará en el marco de la presente ley, ¿no?
En materia ordinaria sabemos que hay conciliadores, pero en materia judicial, en materia agroambiental exactamente, el juez agroambiental actúa como conciliador, ¿no? Entonces, actúa como, vamos, como juez y como conciliador, ¿no? Entonces es el propósito de la conciliación, donde es lo que decimos, ¿no? Tiene que haber un diálogo, una conversación tranquila, pacífica, que se rija a través de la cultura de paz para que las partes solucionen sus conflictos, ¿no? El propósito, encontrar una solución satisfactoria y efectiva de un conflicto, particular o colectivo que involucren o no a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Porque aquí también vamos a ver otro aspecto, ¿no? Se puede conformar un tribunal de conciliación que lo componen los jueces agroambientales y las autoridades de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas. A eso se le denomina las conciliaciones interculturales, ¿no? ¿Y qué buscan? Buscan el bienestar individual y colectivo, garantizando el bienestar común y la armonía de las partes. Principios básicos en los que se debe regir la conciliación agroambiental. Si bien la ley 708 nos establece los principios en los cuales se debe regir la conciliación, ¿no? Hay otros principios que son fundamentales en materia agroambiental para que se dé la conciliación. Entre ellos está el principio de pluralismo jurídico igualitario. Toda norma y su procedimiento dentro de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental, indígena, originaria, campesina gozan de igual jerarquía, ¿no? Eso está establecido en la Constitución, en su artículo 179, parágrafo 2, y el artículo 4, numeral 3 de la ley del órgano judicial. ¿Esto qué quiere decir también? Que al tratarse del pluralismo jurídico, sabemos que hay varios sistemas jurídicos en Bolivia. Entre ellos, los que nos vamos a basar más que todo es la jurisdicción indígena, originaria, campesina y la jurisdicción agroambiental, ¿no? Que va a haber cada uno con sus propias normas, una norma interna, en materia agroambiental la ley 1715, la 3545, ¿no? Y que ambas gozan de igual jerarquía, nadie es más ni menos. Eso es lo que siempre explicamos en el juzgado, ¿no? Que la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena, originaria, campesina gozan de igual jerarquía, nadie es más ni menos, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 3 de la ley 073 de deslinde jurisdiccional? La jurisdicción indígena, originaria, campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas, ¿no? Lo que les decía. Otro principio fundamental es la cultura de paz, en la que se debe basar el principio de justicia de paz, el cual debe orientar a la solución pacífica del conflicto. Cuando se emite una resolución de auto, por ejemplo, ¿no? Un auto de admisión a la conciliación, en lo que se va a basar más que todo es en el principio de cultura de paz, ¿no? Es un deber. El artículo 10 en su numeral 1 de la Constitución Política del Estado dice que Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de paz. Además que la Constitución nos dice que es deber de todos los bolivianos promover, ¿no? Lo que es la cultura de paz. Otro principio fundamental es el principio de servicio a la sociedad. Los funcionarios judiciales, en este caso agroambientales, tanto el juez, el secretario, el oficial de diligencias y el apoyo técnico, como también las autoridades de la jurisdicción indígena, originaria, campesina, deben cumplir sus funciones con la debida diligencia. Al respecto, el artículo 178 de la Constitución nos dice que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de servicio a la sociedad, ¿no? Los funcionarios de la jurisdicción agroambiental, tanto del tribunal como de los juzgados, lo que realizan es un servicio a la sociedad, ¿no? Porque es el contacto directo con la población, más que todo con áreas que son bastante protegidas, como la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Entonces es un servicio que estamos haciendo. Otro principio es el principio de voluntariedad, establecido como principio en la ley del órgano judicial en su artículo 66. Los principios que rigen la conciliación son la voluntariedad. Este principio es fundamental, porque como ustedes sabrán, en un proceso ordinario, en materia familiar, en materia penal, civil, cuando la otra se le cita, ¿no? La otra parte se le cita, ojo que la citación es la primera diligencia que se realiza en su domicilio real. Si esta parte no contesta o no viene que sea la primera audiencia, se le declara rebelde, ¿no? Se le declara rebelde y demás, y continúa el proceso. Mientras que la voluntariedad es otro principio fundamental en la conciliación, ya que si bien se le va a citar a la otra parte, al convocado, si desea puede ir o no a la audiencia de conciliación. O sea,
es voluntario, si quiere va o si quiere no va, no afecta en nada. Y en vista de que la otra parte, la parte convocada, no está presente en la audiencia, entonces la juez lo cierra el caso, no ha venido y demás. Entonces es otro principio de la conciliación. El principio de máxima simplicidad o informalidad, establecido como principio en la conciliación en la ley del órgano judicial en su artículo 66, ¿no? ¿Qué nos dice este principio? Que con este principio se busca buscar el éxito de la conciliación, alejando las formalidades en el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando presentamos memoriales en plataforma para juzgados civiles, familia, penal, etcétera, incluso hasta el juez nos observa sobre los márgenes de la hoja, ¿no? Que arriba tiene que estar 5.5, izquierda 3, algo así, ¿verdad? Entonces, hasta en ese aspecto nos observan los jueces por las formalidades que debe contener. Y más aún basándonos en el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, donde nos especifica cómo presentar una demanda, ¿no? Entonces, en la conciliación, y más aún en materia agroambiental, se rige bajo este principio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ordinario tienes que presentar tu memorial para solicitar una audiencia de conciliación, ya sea con el conciliador o en todo caso en audiencia con el juez lo insta, ¿no? Dentro de sus audiencias. Sin embargo, en la jurisdicción agroambiental, cuando vienen, ¿no? Muchas veces personas del área rural vienen, ¿no? Preguntando cómo puedo hacer esto, nosotros les decimos, no es necesario que consiga un abogado, ya que basándonos en el principio de máxima informalidad o simplicidad, nosotros elaboramos un acta, así, o sea, verbal, ¿no? Verbal. Y nosotros elaboramos el acta de solicitud de conciliación explicando por qué está solicitando la conciliación, le hacemos firmar y eso entra al despacho de la juez. O sea, no hay necesidad ni siquiera de contar con abogado en las conciliaciones agroambientales, ¿no? Entonces, miren que según este principio ni siquiera hay necesidad de presentar un memorial para solicitar una conciliación, sino de manera verbal lo pueden solicitar, y nosotros como funcionarios del juzgado agroambiental tenemos la obligación de levantar el acta, ¿no? De solicitud de conciliación. ¿Qué tipos de conciliación hay, ¿no? La previa al proceso. Esta dice que se desarrolla antes de iniciar un proceso judicial agroambiental. La conciliación previa fue y es la regla de la solución del conflicto, ¿no? Entonces, en esta previa al proceso esta previa al proceso es como un expediente como tal, porque, como les digo, esta previa al proceso puede ser solicitada verbalmente o mediante memorial, si tiene abogado, ¿no? Y eso se forma un expediente hasta la conclusión si hay o no hay conciliación, y ahí se cierra el caso, ¿no? Esa es una, previa al proceso, es un expediente como tal, no tiene un número. Ojo que en materia agroambiental también, hacerles notar, ¿no? Que no se cuenta con un NUREG como en el ordinario, ¿no? Dicen, ¿cuál es un NUREG? Entonces ahí ya se identifica el proceso. Mientras que en los juzgados agroambientales simplemente se maneja por números de expediente, número 1, número 2, según en el año en el que estén, ¿no? Entonces se desarrolla según los números, no NUREG. Ahora otro tipo de conciliación en el proceso. Dice, ya dentro del proceso el juez está obligado a instar a las partes a una conciliación, establecido como actividad en la audiencia en el artículo 83 de la ley 1715, ¿no? Esto ya es cuando es un proceso agroambiental como tal, yo lo denomino. Porque, bueno, en general se presentan dos tipos, ¿no? Una que es la conciliación previa y otro que ya es un proceso como tal. Dentro del proceso como tal ya están las competencias de los juzgados agroambientales, ¿no? Para resolver conflictos, por ejemplo, de contaminación ambiental, servidumbres, afectación de derechos reales agrarias, ¿no? Entonces todos esos aspectos son procesos agroambientales. Y dentro de estos procesos agroambientales, en todo se puede conciliar, en todo, ¿no? Y aparte es una actividad que tiene el juez agroambiental la obligación de realizar, que está establecido en el artículo 83 de la ley 1715, ¿no? Entonces, ya dentro de un proceso agroambiental, digamos de un interdicto de recobrar la posesión, ¿no? Pues se presenta la demanda y demás, y están en la primera audiencia, el juez tiene la obligación de instar a la conciliación, ¿no? Y ahí recién, si no hay conciliación, continúa el proceso, ¿no?
sin perjuicio. 3. En la ejecución de sentencia. Es posible conciliar durante la ejecución de la sentencia. Únicamente se puede conciliar la forma, modo y tiempo para el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Ya sea cuando en cualquier proceso agroambiental se dicta una sentencia, esto no quiere decir que va a cambiar la sentencia, no significa que van a poder conciliar, o sea, cambiar el motivo por el cual se ha dictado la sentencia, ¿no? Eso no se puede conciliar porque el juez ya dictó sentencia y es de carácter obligatorio el cumplimiento. Pero dice, ¿no? Este protocolo nos dice que sí se puede conciliar sobre la ejecución de la sentencia, ¿no? Digamos, qué sé yo, si digamos la devolución de un predio en un avasallamiento, digamos, ¿no? Avasallado y van a devolver, digamos, está dentro de 24 horas que ya tiene que abandonar el predio. Sin embargo, se puede conciliar, digamos, eso, ¿no? Sobre la ejecución de la sentencia. En la sentencia, digamos, dice, tal fulano de tal tiene la obligación de abandonar el predio del señor tantos en el plazo de 24 horas, ¿no? Entonces, esa sentencia se puede conciliar, digamos, no, digamos, un poco más abundándonos, digamos, ¿no? Puede abandonar dentro de las 48, 72 horas, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí se puede conciliar sobre la ejecución de la sentencia, sobre la forma, modo y tiempo para el cumplimiento de la sentencia, ¿no? Entonces, esos 3 aspectos de conciliación hay. Ahora puede haber una conciliación total, que todos los puntos del conflicto se hayan conciliado. Parcial, de que solo algunos puntos se hayan conciliado, y conciliación fallida, que no se haya conciliado nada, ¿no? Derechos fundamentales, equidad y garantías constitucionales en la conciliación. El acuerdo conciliatorio y los puntos conciliados no deben vulnerar los valores y principios establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, ¿no? ¿Y qué nos dice el artículo 178 en su numeral 1? La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, ¿no? Entonces, el juez agroambiental en la conciliación debe velar por estos derechos que no sean vulnerados, y más aún cuando se tratan de sectores vulnerables, ¿no? Como personas mayores, menores de edad, adultos mayores, de la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Entonces son derechos fundamentales que la Constitución protege, y más aún al sector vulnerable, y estos no se tienen para nada que vulnerar en la conciliación, ¿no? Y es el juez agroambiental el que tiene que prever todo esto. Ahora, el procedimiento de la conciliación. ¿Cómo procede una conciliación, ¿no? Todo empieza con una solicitud de conciliación, ¿no? Y en base al principio de informalidad puede ser solicitada de forma oral o escrita, e incluso puede ser mediante un escrito a mano. Como les decía, si usted es una persona, que sé yo, de bajos recursos, ¿no? Y está buscando una solución a su predio agroambiental, ¿no? Está teniendo conflictos, usted, sin la necesidad de contratar a un abogado, puede ir a los juzgados agroambientales y puede solicitar que se promueva una audiencia de conciliación. Y es obligación de los funcionarios, en especial del secretario, levantar el acta de solicitud de conciliación, ¿no? Entonces se lo van a elaborar y demás, y eso va a entrar al despacho de la juez, ¿no? Y ahora, ¿pero quiénes pueden solicitar una audiencia de conciliación? Puede solicitarlo toda persona que tenga capacidad de obrar, ya sea de forma persona o mediante representación o poder. Sin embargo, este aspecto, por lo que he podido ver, no siempre es necesario un poder si otra persona va a actuar en representación de ti, digamos, ¿no? Por ejemplo, si digamos yo, mi mamá, ¿no? Digamos un ejemplo, está teniendo conflictos en su terreno y mi mamá es de la tercera edad, yo puedo ir a solicitar una audiencia de conciliación en representación de mi mamá. ¿En base a qué? En base a que mi mamá es de la tercera edad, ¿no? Un momento. ¿No? Entonces, como les decía, puedo solicitar una audiencia de conciliación en representación de mi mamá. Y nos dice también, personas que tengan un interés legítimo dentro de las competencias en materia agroambiental, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo tengo mi terreno, tengo un interés legítimo. Si se trata de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, lo solicitarán sus autoridades, ¿no? Porque ellos son los representantes de los
pueblos y naciones indígenas y originarias campesinas, sus autoridades, ¿no? Entonces ellos tienen que promover a nivel colectivo una audiencia de conciliación. Personas que se identifican con un pueblo y nación indígena originaria campesina, así como las personas que ocupan estos territorios, ¿no? Si digamos yo me están avasallando mi terreno y digamos no cuento con título ejecutorial porque está titulado a nivel colectivo, puedo solicitar una audiencia de conciliación por más que no tenga título, porque sabemos que para iniciar un proceso agroambiental es necesario tener título ejecutorial. Y por ejemplo en el avasallamiento no vas a poder, ¿por qué? Porque no tienes título a nivel individual, sino a nivel colectivo, ¿no? Personas que viven en el área urbana, siempre y cuando mantengan vínculos con pueblos y naciones indígenas originarias campesinas. ¿Qué quiere decir como vínculos, no? Por ejemplo, que cumplas la función social, pagues los usos y costumbres que hay en la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puedes también. Ahora, ojo, ¿no? Las entidades, instancias u órganos del Estado en todos sus niveles no pueden conciliar por temas vinculados a los intereses del Estado y bienes constitucionalmente protegidos. Por ejemplo, nulidad y anulabilidad de título ejecutorial. Eso va contra el INRA, ¿no? Para que lo anulen el título ejecutorial. En ese aspecto no se va a poder conciliar, ¿no? Entonces, instituciones públicas que tengan que ver en materia agroambiental no pueden conciliar, y más aún cuando hay intereses del Estado. Entonces, peor. ¿Qué tipo de conflictos se pueden conciliar en materia agroambiental? Si digamos eres estudiante o abogado que quieres iniciar un proceso agroambiental y no sabes en qué áreas exactamente del área agroambiental se pueden conciliar, ¿no? Porque las competencias de los jueces agroambientales es amplia, ¿no? ¿Qué nos dice? Dado el carácter social de la materia, todas las competencias de los jueces agroambientales establecidos en el artículo 152 de la ley del órgano judicial son conciliables, salvo aquellas donde exista una prohibición. Entonces se puede conciliar en materia de aguas, ¿no? Por ejemplo, he escuchado en esos casos de que una señora no paga los usos y costumbres de la comunidad y los comunarios le han cortado el agua. Entonces se puede conciliar. Forestal, con temas en ambiente forestal, contaminación ambiental, que ocurre harto, ¿no? En el occidente, más que todo por la actividad minera que hay. Nulidad o ejecución de contratos en materia agraria, uso y aprovechamiento de la tierra y los demás establecidos en el artículo 152 de la ley del órgano judicial. Entonces recuerde que todos los conflictos que hay en materia agroambiental y están dentro de las competencias de los jueces agroambientales, sí se puede conciliar. Bien, una vez que el auto, mejor dicho, la solicitud de conciliación ante un juez agroambiental se ha realizado, sea verbal o escrita, y que se levante un acta o esté presentado con memorial, este va a entrar al despacho de la juez o del juez agroambiental, ¿no? No digo la juez porque en mi caso la juez es una mujer, ¿no? Y va a entrar al despacho de la juez y la juez va a emitir un auto de admisión o en todo caso un auto de rechazo a la solicitud de conciliación. En general un auto de rechazo cuando no están establecidas dentro de las competencias de los jueces agroambientales, ¿no? Que sé yo, digamos un ejemplo, ¿no? Quieres conciliar sobre asistencia familiar de una persona que vive en un pueblo y nación indígena originaria campesina. No, pues no, el juez agroambiental no puede determinar asistencia familiar. Y por más que esté en el área rural, la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces en ese caso va a rechazar, pero como les digo, al tratarse de conciliación, y más aún si están dentro de las competencias de los jueces agroambientales, tiene que existir la informalidad, ¿no? De la solicitud en todo aspecto. El juez tiene que ser más comprensible. Bien, entonces con ese ingresado al despacho, el juez agroambiental admitirá o rechazará la solicitud mediante una resolución. En caso de ser admitida la solicitud, el auto tendrá el siguiente tenor, ¿no? Si ustedes, qué sé yo, son estudiantes de derecho y hay esa materia, ¿no? Pero yo he llevado, ¿no? Derecho agroambiental. A veces hacen audiencias, ¿no? Realizan audiencias, simulacro de audiencias, o tienen que realizar un expediente, ¿no? Ya les estoy diciendo las pautas, ¿no? Primero la solicitud de conciliación acompañada de su fotocopia de carnet y otros aspectos que ustedes vean convenientes, por ejemplo, que se lleva un título ejecutorial, actas de la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no? Eso puede apuntar a la solicitud. Y posterior a ello, como les digo, va a entrar a la juez, donde la juez, a despacho de la juez,
y la juez va a emitir un auto, que en todo caso iría con este tenor, ¿no? En todo caso, si eres juez agroambiental nuevo y no sabes cómo emitir, qué sería un auto, a veces pasa, ¿no? Que no hay modelos o no sabes cómo exactamente hacerlo. Cuando yo era estudiante, ¿no? Estaba en la facultad de Derecho, eh, ibas, ¿no? Al juzgado ordinario o no, al agroambiental nunca fui cuando era estudiante. Cuando ya llevé agroambiental, sí, ahí sí recién. Cuando era auxiliar, más aún. Pero cuando vas al ordinario no te quieren prestar, ¿no? Expedientes, o es dificultoso conseguir un expediente cuando eres estudiante. Y a veces los docentes te piden, ¿no? Haga un expediente. Entonces es complicado. Y a veces no hay modelos en internet. Yo buscaba, ¿no? Cuando era estudiante y no había. Y muy difícilmente te prestan expedientes si no eres conocido ahí en el juzgado, ¿no? Entonces, en base a eso, un auto de admisión a la conciliación va con este tenor. No lo he hecho de la manera más resumida, sí son un poquito más largos, son larguitos, pero que es en general unas 4 planas, algo así es, ¿no? Pero dice más o menos así, ¿no? Tarija 22 de agosto de 2022. Vistos. Que mediante solicitud cursante a fojas 3, ¿no? Esa es la solicitud que está en la hoja 3 de obrados, el señor tantos tantos se apersona a este juzgado agroambiental y solicita se promueva audiencia de conciliación, solicitando se cite al señor tantos tantos con la finalidad de que en el ámbito del diálogo y la conciliación, fundamentada en el principio de cultura de paz, se arribe a un acuerdo conciliatorio que solucione un presunto conflicto sobre, y ahí no pueden poner sobre, qué sé yo, a ver, sobre qué puede ser, sobre predios agrarios, ¿no? Sobre forestal, uso y aprovechamiento de aguas. Entonces ahí tienen que poner según la competencia de los juzgados agroambientales. Dando lectura a la solicitud de promoción de conciliación, es menester resaltar que la misma versa sobre un posible conflicto ahí el conflicto, ubicada en la comunidad, provincia del departamento de Tarija, encontrándose comprendido dentro de la competencia en razón de materia y territorio del juzgado agroambiental de Tarija, para ejercer jurisdicción en el conocimiento del caso expuesto, conforme lo dispone el contenido del artículo 152, numeral tantos tantos de la ley 025, ¿no? Porque ustedes tienen que tener en cuenta de que al momento de solicitar una conciliación, tienen que estar, ¿no? Dentro de las competencias de los jueces agroambientales. Y muy aparte de eso, también tiene que estar dentro del territorio del juzgado agroambiental. Porque el territorio del juzgado agroambiental no es simplemente en el municipio. Por ejemplo, yo me encuentro en Capital, pero sin embargo, a pesar de estar en Capital, no abarcamos, ¿no? Nada de Capital, sino fuera de la mancha urbana. Pero no simplemente en este municipio, abarcamos como 20 municipios, creo. Y es extenso, incluso va hasta la frontera con el vecino país, ¿no? Entonces es muy amplia, la verdad, la competencia en el juzgado en el que estoy, ¿no? Entonces eso tienen que ver bien en qué municipio y en qué provincia se encuentra. En la página del Tribunal Agroambiental están exactamente las competencias de los juzgados agroambientales. Bien, continuando. Por los argumentos legales expuestos, en atención a los principios de celeridad y servicio a la sociedad que rigen para la jurisdicción agroambiental, se admite la presente diligencia previa de conciliación. Por tanto, se señala audiencia de conciliación para el 26 de agosto de 2022 a horas 9:30 a desarrollarse en dependencia del juzgado agroambiental de Tarija, ubicado en tantos tantos. En consecuencia, cítese y emplacen a las siguientes personas, ¿no? Y a los que están convocando. Ojo que tienen que, al momento de solicitar la conciliación, tienen que saber los nombres completos de las otras personas. No importa si no tienen su número de carnet o demás. La cosa es que tengan sus nombres completos, ¿no? Y sea con anticipación prevista en el artículo 296, parágrafo 1 de la ley 439, cuya aplicabilidad emerge de lo dispuesto en el artículo 78 de la ley 1715, debiendo el solicitante coadyuvar en dicha tarea. Por secretaría libre sea la comisión instruida, solicitada a objeto de dar cumplimiento con la citación dispuesta, encomendándose su ejecución y cumplimiento a cualquier efectivo policial o autoridad comunal de la comunidad, tantos, sin perjuicio de que la precitada diligencia sea cumplida por el notificador de este juzgado agroambiental. Firmando juez agroambiental, firmando secretario. Bien, entonces aquí este es el auto de admisión donde ya está señalando día o hora de audiencia de conciliación. Y aparte de eso que también, ¿no? Aquí dice que hay que prever
lo establecido en el artículo 296, parágrafo 1 de la ley 439, que nos dice que la parte convocada, lo digo convocada porque aquí no hay demandante ni demandado, no reciban ese término, sino reciben solicitante y convocado en la conciliación, porque no son demandantes ni demandados, ojo. Dice, ¿no?, que el convocado debe ser citado 72 horas antes de la audiencia de conciliación, ¿no? O sea, 3 días antes de la audiencia de conciliación. Después de eso ya no vale la citación. Tienen que tener ojo aquí los notificadores de los juzgados agroambientales, ¿no? Con 72 horas previstas antes de la audiencia de conciliación tiene que ya estarse citado el convocado. Entonces ese es el auto de admisión, ¿no?, que en general emiten los jueces agroambientales. En general lo fundamentan más, debe haber un fundamento jurídico, ¿no?, que hay que hacer énfasis, y con eso tendrían el auto de admisión. Ahora, la citación a la conciliación, ¿no? Una vez emitido este auto de admisión, ¿cómo se le va a convocar a la audiencia de conciliación al convocado? Se puede realizar de dos formas: que el oficial de diligencia realice la diligencia, además que la parte solicitante debe coadyuvar en dicha tarea, ¿no? Esto en general es cuando la persona vive en la ciudad, ¿no?, en el municipio o cerca de ahí, digamos una media hora. En general las partes son de bajos recursos y es muy difícil porque la parte solicitante debe prever un vehículo para llevar al oficial, ¿no?, notificar con el auto de admisión y con la solicitud de conciliación. La segunda forma es la comisión instruida. Esta es la librada por el juez agroambiental y que deberá ser cumplida por una autoridad policial o indígena, originaria, campesina. Cuando las personas no pueden llevar al oficial, ¿no?, son de bajos recursos, se emite, ¿no?, la comisión instruida para que la persona, el solicitante, vaya hasta la comunidad y ahí le dé a su autoridad indígena o a un policía para que vayan a citar lo convocado, ¿no? Muchas veces pasa esto, muchas veces. Bien, la citación a la audiencia no debe ser menor a 72 horas, como les decía, antes del día de la audiencia, establecido en el artículo 296, para numeral 1 de la ley 025, o de la ley 439 debería ser, que establece: la audiencia de conciliación previa se convocará por la o el conciliador. Para este acto se citará y emplazará al futuro demandado con una anticipación no menor a 3 días, ¿no? Entonces el convocado debe estar citado ya 72 horas antes de la audiencia. Ojo ahí los oficiales, ¿no?, de diligencia. Una vez ya notificado o citado, en todo caso, ya es de conocimiento de la parte convocada a la audiencia de conciliación y simplemente quedaría esperar a la fecha de la audiencia, ¿no? Llegado el día y hora de audiencia, se instalará por el juez agroambiental y pedirá informe por secretaría si el expediente se encuentra corriente y si las partes fueron legalmente notificadas, ¿no? Entonces, esto es en general como práctica para los que realizan audiencias en simulacros, ¿no?, en la universidad. Así es como empieza, ¿no? No es cosa de otro mundo. Con el expediente corriente, ¿no?, informando el secretario y ambas partes presentes, se dará inicio a la audiencia de conciliación, ¿no? Entonces, una vez iniciada la audiencia de conciliación, aquí tiene que ver la orientación de la descripción de los hechos de las partes, ¿no? Entonces, el juez agroambiental solamente primero dará la palabra a la parte solicitante, ¿no?, para que vea, ¿no?, cuál es el conflicto y demás. Porque muchas veces en la solicitud de conciliación es a grandes rasgos, ¿no?, lo que se realiza en los juzgados, las actas. Pero aquí el juez debe utilizar dos aspectos principales. Una entrevista cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que esto el juez va a realizar preguntas cerradas, ¿no?, preguntas directas, de sí o no, o de esto es así, ¿no? Tiene que basarse en eso para tener la figura más clara. Dos, una interrogación narrativa, ¿no?, que el juez le diga, ¿no?, preguntas para que la parte narre los hechos, ¿no?, como un antecedente: que ha pasado esto, que se ha entrado, que yo cumplí la función social desde el 2010, un ejemplo, ¿no? Entonces, de eso más que todo, ¿no?, tanto la parte solicitante como la parte convocada van a realizar estos argumentos, ¿no? Van a tener la oportunidad de describir los hechos que pasaron. Bien, entonces, otro aspecto, ¿no?, que quisiera resaltar, que he visto, muchas de las conciliaciones que se han presentado en el juzgado en el que estoy, no se han conciliado. En sí, unas 2, 3 se han debido conciliar, pero luego las demás no. ¿Por qué?
Porque las partes, más que todo, al tratarse, ¿no?, personas mayores en general, personas mayores que están defendiendo su terreno dentro de su comunidad, creen que tienen toda la razón, ¿no?, en muchos aspectos. Sí, en algunas cosas sí, pero en otras no, ¿no? Y a veces creen que tienen la razón y es sí o sí, ¿no?, cuando a veces pueden estar equivocadas o están equivocadas. Y al aferrarse a esa situación de que sí o sí tienen la razón, no, obviamente no va a haber una voluntad de conciliar, ¿no? Y el juez va a ver eso, qué sé yo, que están peleando, ya empieza la pelea, empiezan a discutir, se empiezan hasta a llegar a insultar a veces, incluso hasta los golpes, una vez vi que llegaron, ¿no? ¿Qué sucede? El juez agroambiental lo cierra, ¿no? Dice, no, no hay la voluntad de conciliar y se cierra la presente diligencia de conciliación. Sin conciliación. Y no se llega a nada. Y es un perjuicio tanto para la parte solicitante como para la convocada. No, no llegar a una solución. Por eso, ¿no?, como consejo, qué sé yo, si me están viendo funcionarios de juzgados agroambientales, es necesario hacer recalcar, ¿no?, a las personas que vienen a solicitar su audiencia de conciliación, muchas veces solas, sin abogados, que plantean soluciones de una solución al conflicto, ¿no?, que no vengan con el ánimo de discutir, de pelear, porque más que todo, como le digo, ¿no?, la conciliación tiene que basarse en el principio de cultura de paz. Entonces tienen que plantear, o si son abogados, ¿no?, si son abogados tienen que plantear a sus clientes que no vayan a pelear, ¿no?, que no vayan a generar conflicto, que no discutan, que no se insulten, que no digan él es así, él me echó esto, en general siempre pasa eso. Sino, ¿no?, sino plantear soluciones, cómo solucionar el conflicto, soluciones al conflicto. Es decir, ya, entonces yo voy a hacer esto, pero que él haga eso, ¿no? Entonces, dar y a la vez también renunciar a algo, ¿no? Eso de eso más que todo es la conciliación. Y si no hay eso, si no hay la voluntad de conciliar, yo les digo, va a ser en vano. Si no tienen el ánimo de conciliar, va a ser todo en vano, señores, ¿no? Entonces, es muy necesario tener esa voluntad de conciliar, de llegar a un acuerdo. Porque la juez no va a decir, tú tienes la razón, entonces tú ganas, ¿no?, la conciliación. No hay eso. No es como en un proceso agroambiental, de que la juez va a dictar sentencia fallando la razón a alguien, ¿no? No. Aquí es de que si ve que la juez está peleando, no hay conciliación. Bien, entonces, conclusión de la conciliación. Una vez que han terminado de hablar, todo, ¿qué sucede? Dice, ¿no?, al término de la conciliación, si no hubo conciliación, o sea, han discutido, se emitieron un auto dentro del acta de conciliación que no hubo conciliación con el siguiente tenor, ¿no? En la acta de audiencia de conciliación, al final va a quedar esto, ¿no? Trinidad, 25 de julio de 2022. Vistos. Escuchadas las intervenciones de cada una de las partes asistentes, no existiendo ánimos ni voluntad de poder arribar a un acuerdo conciliatorio, en virtud del artículo 296, parágrafo 7 del Código Procesal Civil, aplicable a la materia por emisión del artículo 78 de la Ley número 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, con los siguientes antecedentes descritos. Por tanto, se da por concluida la diligencia conciliatoria sin conciliación, pudiendo la parte afectada recurrir a la vía correspondiente, a objeto de hacer efectivas sus pretensiones jurídicas. Queda notificada en audiencia con el presente auto las solicitantes y los llamados a conciliar. Regístrese y archívese, ¿no? Entonces, esta acta se va a emitir donde no hubo conciliación. Y muchas veces personas, ¿no?, como les digo, personas sin abogados se acercan a los juzgados agroambientales. Son personas que no tienen un título ejecutorial, son personas que viven dentro de un terreno, dentro de una comunidad, ¿no?, un pueblo indígena originario campesino. Y qué sé yo, digamos, me están avasallando, ¿no?, dicen, ¿no?, los señores a veces, se están entrando a mi terreno, quiero que lo saquen. Pero, como les decía, para iniciar un proceso agroambiental de avasallamiento es necesario tener un título ejecutorial. Y ellos no tienen, ¿no?, título ejecutorial, sino que sus autoridades indígenas son los que tienen que hacer respetar ese derecho que tiene cada uno de ellos. Porque una vez titulado a nivel colectivo, el INRA ya no tiene nada que ver. Si no, son las autoridades los que realizan el saneamiento interno. Ellos son los que administran la tierra dentro de su territorio. Y a veces estas autoridades no hacen nada, ¿no? A veces por temor, ¿no?, a que les hagan algo a su familia, es que no actúan como tal. Y muchos de ellos desconocen
que en sí son ellos como jueces dentro de su territorio, ¿no? Ellos administran justicia de cierta forma. Entonces, no hacen respetar esos derechos que pertenecen a los comunarios de ahí. En tal sentido, acuden a los juzgados agroambientales, pero nosotros no les podemos asesorar, no les podemos ayudar porque en parte somos servidores públicos, ¿no? No les podemos guiar. Lo único que les podemos guiar es en la conciliación, pero en un proceso de avasallamiento, no, pues no, porque aparte de ello, no tienen un título ejecutorial, peor folio real, ¿no? Entonces, ni para iniciar un proceso de avasallamiento. Y lo único que les queda a veces es la conciliación en materia agroambiental, más que todo en sentido de cooperación, porque las decisiones, su jurisdicción de la indígena originaria campesina, nosotros como jurisdicción agroambiental no nos podemos meter, no podemos revisar y peor aún anular las decisiones que ellos tomen dentro de su jurisdicción, ¿no? En tal sentido, para que esta conciliación sea efectiva y no sea en vano, como les decía, es necesario de cierta forma guiarles si están solos, o si son abogados, también guiarles que no peleen, ¿no? Sino que planteen soluciones de conflicto. Ahora, en caso de existir conciliación, si han hablado, ¿no? Ya yo te doy esto, tú me das esto, hacemos esto. Si se llega a ese acuerdo, el juez suscribirá el acta de la siguiente forma. Vistos. Escuchadas a las partes de manera voluntaria, arribaron a los siguientes acuerdos. Las partes que suscriben el presente acuerdo son, por un lado, el señor tantos tantos y por otro lado, el señor tantos tantos. Los puntos a conciliar, los puntos conciliados. 1. Que la señora se comprometa a realizar su solicitud de afiliación ante las autoridades de la comunidad de tantos tantos y asimismo solicitar se le autorice sembrar en el sector de. Punto 2. Los señores, de manera personal y sin comprometer derechos de terceros, se comprometen a respetar y acatar las decisiones y determinaciones que se tomen en la comunidad de, así como las decisiones que se tomen por las autoridades originarias en el marco de sus usos y costumbres reconocidos por la Constitución Política del Estado. Punto 3. Las partes que suscriben el presente acuerdo se comprometen a mantener una convivencia pacífica y evitar cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal. Que del análisis de los acuerdos arribados se tiene que estos cumplen con las reglas establecidas en el artículo 234 del Código Procesal Civil, aplicable a la materia por expresa disposición del artículo 78 de la Ley 1715. Por tanto, de conformidad al artículo 237 del Código Procesal Civil, el suscrito juez agroambiental con asiento judicial en la ciudad de Potosí resuelve aprobar los acuerdos arribados por las partes y asimismo téngase el valor de cosa juzgada, siendo de cumplimiento obligatorio para las partes que la suscriben. Regístrese y archívese. No habiendo nada más que tratar, en la presente audiencia se suspende la misma, firmando en constancia de lo actuado las partes, el juez agroambiental y el suscrito secretario, quien certifica, ¿no? Entonces, cuando hay un acuerdo de conciliación, tiene calidad de cosa juzgada, ¿no? Como ustedes sabrán, habrán estudiado, o en todo caso, si no saben, ¿no?, del área del derecho, una cosa juzgada es cuando ya no se puede abrir más el proceso, ¿no? Por ejemplo, si digamos quieren volver a iniciar otra conciliación sobre estos mismos puntos, tienen que decir, no, tiene calidad de cosa juzgada, o sea, ya se ha conciliado esto, no se puede volver a conciliar, ¿no? Entonces, el acta iría en este tenor, ¿no? El acta de conciliación, cuando sí se ha llegado a conciliar, los puntos a conciliar y estos se tienen que hacer respetar, ¿no? Ejecución o cumplimiento de acuerdo conciliatorio homologado por auto definitivo. El juez agroambiental que homologó el acuerdo conciliatorio es la autoridad jurisdiccional competente para su ejecución. En caso de un tribunal de conformación plural con las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina, la competencia es de ambos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando esta acta de conciliación ha estado simplemente a cargo del juez agroambiental, ¿quién es el encargado de, si digamos alguien ha incumplido el acuerdo, digamos, él no tenía que pasar esta piedra, pero ha pasado, entonces y sigue pasándose cada día, ¿no?, a mi terreno, pero si hemos conciliado esto, ¿no? Dijiste que no ibas a pasar la piedra, pero sigues pasando, entonces hay que solicitar la ejecución del acuerdo conciliatorio. ¿Y ante quién? ¿Ante un policía? ¿Ante un juez civil? No, sino ante el mismo juez agroambiental. Y en caso de que hubo una conformación plural, ¿no?, con autoridades de la jurisdicción indígena,
Ambos, ¿no? Ambos, el juez agroambiental y las autoridades son encargados de ejecutar ese acuerdo conciliatorio. Ojo que el acuerdo conciliatorio no va ahí simplemente, ¿no? Sino se homologa, ¿no? Se homologa por un auto definitivo. Esta situación no pasa tanto como en la jurisdicción ordinaria, que por ejemplo, como les decía, antes de entrar a un proceso civil pasa por el conciliador. Y si ha habido conciliación en el conciliador, entonces es autorizado y el juez civil, ¿no? En todo caso, ya él homologa. Mientras en este caso, el juez agroambiental el mismo, ¿no? El acuerdo conciliatorio lo homologa por un auto definitivo. Y como les decía, ¿qué pasa si hay un incumplimiento total o parcial del acuerdo conciliatorio? El artículo 34 de la Ley 708 de Conciliación y Arbitraje nos dice: en caso de incumplimiento del acta de conciliación, procede la ejecución forzosa del acta de conciliación, conforme al procedimiento de ejecución de sentencia ante la autoridad judicial competente del lugar acordado por las partes. A falta de acuerdo, la autoridad judicial competente será la del lugar donde se haya celebrado el acuerdo. Como les decía, ojo que si una persona ya ha conciliado, ya no puede volver a presentar una solicitud de conciliación, ¿no? Muy complicado, la verdad. Ahora, ¿qué pasa si, digamos, yo no estoy de acuerdo con el acuerdo, ese acta de conciliación homologado por auto definitivo? O soy un tercero que me ha afectado ese acuerdo, está vulnerando mis derechos y quiero anular. Muchos me dirán, pero doctor, los acuerdos conciliatorios tienen calidad de cosa juzgada. Sí, o sea, ya no se vuelven a abrir, o sea, ya no son ni siquiera revisables. Pero sí se pueden anular los acuerdos conciliatorios en materia agroambiental, ¿no? Otro aspecto sería el ámbito ordinario, pero en el ámbito agroambiental sí se pueden anular. ¿Cuándo? ¿No? Aquí está, nulidad de un acuerdo conciliatorio. Si bien el acuerdo conciliatorio homologado por auto definitivo tiene la calidad de cosa juzgada, sí se puede llegar a la nulidad de dicho acto. ¿Cuándo? 1. Vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes o terceros que se vean afectados con el acuerdo transaccional. 2. Por llegar a acuerdos desproporcionales. 3. Cuando se concilió en materia no conciliable. 4. Cuando están comprometidos los intereses del Estado. ¿Qué sucede? ¿No? Hay digamos, ¿no? Quieren anular. ¿Cómo puedo anular ese acuerdo conciliatorio? Dice, ¿no? Primero, se debe plantear el incidente de nulidad de obrados o de acuerdo conciliatorio. Debe presentar un memorial, ¿no? Con la nulidad del acuerdo conciliatorio. El juez agroambiental se va a pronunciar y va a dictar un auto interlocutorio definitivo, ¿no? Anulando o en todo caso que siga vigente el acuerdo conciliatorio. En todo caso, si sigue manteniéndolo vigente el acuerdo conciliatorio, ese auto interlocutorio definitivo sí se puede impugnar y puede elevarse ante el Tribunal Agroambiental mediante el recurso de casación, ¿no? Entonces ese es el procedimiento. No va directo, no va directo el recurso de casación contra un acuerdo conciliatorio. No es así. Sino contra ese acuerdo conciliatorio homologado por auto definitivo, primero va la nulidad de obrados o la nulidad de título, mejor dicho, del acuerdo conciliatorio. Presentas el memorial de nulidad, el juez se va a pronunciar con un auto interlocutorio definitivo. Y si eso es desfavorable, entonces ese auto interlocutorio definitivo recién se puede impugnar con el recurso de casación ante el Tribunal Agroambiental. Un ejemplo es el auto agroambiental plurinacional de la Sala Segunda, ¿no? Número 37 quebrado 2019. ¿Qué pasa en este caso? Sucede que una señora había conciliado sobre un terreno, ¿no? Sobre un terreno que era un bien ganancial. ¿Qué quiere decir bien ganancial? Que pertenecía a su esposo más. O sea, ambos cónyuges pertenecía a ese terreno. Pero en el acuerdo transaccional, en el acuerdo conciliatorio en materia agroambiental, esta señora ha firmado, ¿no? Que iba a darle la mitad a otro señor. Pero en ese acuerdo conciliatorio no ha firmado su esposo, solo ha firmado la señora, esposa. Pero ese terreno es un bien ganancial. Y no lo ha firmado con la autorización del esposo, ¿no? Entonces, el esposo se ha visto afectado, de hecho, pero es un bien ganancial.
no puedes disponer sin mi autorización, ¿no? Entonces, él ha impugnado ese acuerdo conciliatorio, ¿no? Y a través, primero, con la nulidad del acuerdo conciliatorio, el juez ha emitido el auto interlocutorio definitivo y ha ido hasta el Tribunal Agroambiental. Por eso les digo, está en el auto agroambiental plurinacional de la Sala Segunda, número 37, quebrado 2019. Y de este auto agroambiental ha dicho, ¿no?, de que evidentemente es un bien ganancial y queda nulo el acuerdo conciliatorio. Nulo, ¿por qué? Porque es un bien ganancial y en el acuerdo conciliatorio no ha firmado el esposo. Por tanto, queda nulo ese acuerdo conciliatorio. Entonces, ahí se ha vulnerado un derecho por parte del esposo y ahí se puede, en esos casos, se puede anular un acuerdo conciliatorio. Y los otros señalados por estos puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bien, eso es lo que es todo sobre la conciliación en materia agroambiental, ¿no? Debemos basarnos más que todo también en el procedimiento civil y en la ley 708 de conciliación y arbitraje, ¿no? Si bien hay vacíos legales en la ley 1715 modificada por la 3545, hay figuras que sí están reguladas por estas leyes, ¿no? No hay que pasarlo por alto e irnos directo al procedimiento civil. Está mal, ¿no? Por ejemplo, me habló una persona, ¿no?, y me dice de que un juez agroambiental había, para la contestación, como verán en la ley 1715, para la contestación a la demanda, en la ley 1715 establece el plazo de 15 días calendario. Pero este juez agroambiental no había respetado esos 15 días calendario, lo había puesto 15 días hábiles. Y al ser hábiles, le da más tiempo a la otra parte, como podrán ver, ¿no? No se respeta sábados y domingos. Y el señor dice, ¿no? Pero ¿por qué, si ha presentado un memorial, ¿no? ¿Por qué le está dando 15 días hábiles para responder de más? Si la ley 1715 nos dice 15 días calendario, ¿no? Entonces, el juez se basa en jurisprudencia agroambiental, pero es ambigua, en sí es del 2014, se basa en esa jurisprudencia, ¿no? De los ex magistrados del Tribunal Agroambiental señalan de que sí, evidentemente se puede aplicar en base al artículo 78, que es el régimen de supletoriedad de la ley 1715, ¿no?, que es el procedimiento civil, que el artículo 78 de la ley 1715 nos dice que por actos que no estén regulados por la presente ley se aplicará el procedimiento civil, ¿no? Y en base a eso falla el juez y se basa, ¿no?, el juez agroambiental, y dice que es correcto los 15 días hábiles. Sin embargo, esto me llama mucho la atención, ¿no?, porque si bien hay jurisprudencia, ¿no?, pero creo que cada uno en este aspecto, al no haber un código procesal agroambiental, interpretamos de diferente forma, pero creo que aquí la figura está clara. Sobre el plazo para la contestación a la demanda en la ley 1715 nos dice 15 días calendario. No hay donde perderse, ¿no? O sea, son 15 días calendario, no dice simplemente 15 días. Ojo, otra cosa es que diga para la contestación a la demanda se tiene el plazo de 15 días. Y obvio eso no está regulado, ¿no? Y por lo tanto nos debemos basar en la norma supletoria establecida en el artículo 78 de la ley 1715, que es el Código Procesal Civil. Ahí recién. Pero por actos que ya estén regulados por la ley 1715 modificada por la 3545, no hay la necesidad de aplicar el procedimiento civil. En este caso, la verdad no entiendo por qué se aplicó, ¿no?, los 15 días hábiles, siendo, no sé, ¿no? Pero está establecida en la 1715, 15 días calendario, ¿no? Por lo tanto, no da lugar a aplicar el procedimiento civil. Por lo que es menester estudiar bien la ley 1715, la 3545. ¿No? Hay que fundamentar bien. Y más aún con esto de las elecciones de los nuevos jueces agroambientales. El año pasado salió convocatoria, ahora igual hay convocatoria. Entonces,
tiene, ¿no?, que saber bien la ley 1715, la 3545 y demás, ¿no? Bien, ha sido un gusto volver a realizar un video, la verdad, de mucho tiempo. Como les digo, estaba un poco ocupado con eso de la postulación, muy complicado, muy largo, la verdad, el procedimiento. Mi convocatoria salió el año pasado, el 2021, en septiembre, y recién fui designado en mayo, les comento, ¿no? Pero un poco preocupante también la situación, ¿no? Debido a que solo hay un juzgado agroambiental por capital, no hay juzgado agroambiental 2, juzgado agroambiental 3 de la capital, no hay, como en el ordinario, ¿no? Juzgado civil 1, 2, 3, 4, no sé hasta qué número hay, pero en materia agroambiental solo hay uno, solo hay un juez, solo hay un secretario, solo hay un oficial, solo hay un apoyo técnico, solo hay un cargo, ¿no? Y cuando salió mi convocatoria decía, a ver, veamos, decía. Y les comento, ¿no?, que me fue bien. Yo fui la primera nota, entre 91 puntos sobre 100. Y yo decía, ojalá se respete el primer lugar, porque con estas cosas, ¿no?, que pasan, a veces hay susceptibilidades. Y no, más bien me fue bien, me escogieron a mí, fue meritocrático, ¿no? 91 puntos, la nota más alta en sí. El segundo lugar lo llevaba por arte, el segundo lugar creo que estaba con 74, algo así, ¿no? Entonces, si tú eres estudiante o estás queriendo postular, ¿no?, por primera vez, o qué sé yo, estudie, ¿no? Si están dentro de los primeros, es muy probable que les escojan. Entonces, hay que estudiar, ¿no? Hasta el momento todo bien. Bien, muchas gracias por ver el video, espero que les haya servido mucho sobre la conciliación en materia agroambiental, más aún si son personas, qué sé yo, que están buscando justicia agroambiental y no tienen la ayuda de un abogado, no tienen los recursos, ya saben cómo pueden solicitar su audiencia de conciliación. Y espero que les haya servido este video, ¿no?, si eres estudiante en de Derecho Agroambiental en la universidad, para que realizar tus audiencias, un simulacro de expediente, ¿no? Muchas veces sí. Nos vemos en otra ocasión y se me cuidan.